¿Cómo es vivir en un país que casi nadie se atreve a visitar, pero donde la vida nunca se detuvo? Afganistán no es lo que muestran las noticias. No es solo conflicto, ni silencio, ni pasado. Es un lugar donde la rutina tiene sus propias reglas, donde cada día es una coreografía invisible entre lo permitido, lo esperado y lo profundamente humano. En una calle cualquiera, un niño vende pan recién horneado, mientras unas mujeres, cubiertas de pies a cabeza, conversan en voz baja detrás de una tela azul. A unos metros, unos jóvenes arreglan motocicletas oxidadas escuchando música pop por el celular. Hay contradicciones en cada esquina, y también belleza, pero no una belleza de postal. Es cruda, auténtica, casi secreta. Lo más impactante es cómo sobreviven las personas, cómo se organiza una vida sin certezas, cómo se transmite el cariño entre códigos tan estrictos, cómo se conserva la ternura cuando todo parece hostil, especialmente entre las mujeres. Son ellas quienes sostienen a las familias, quienes educan, cocinan, cuidan y a veces también resisten, con gestos pequeños, con decisiones silenciosas, con una mirada firme que dice más que 1000 discursos. En algunos lugares, las mujeres apenas salen. En otros, enseñan en escuelas, trabajan en clínicas e incluso negocian en mercados. Cada región es un universo. No hay una sola Afganistán, hay muchas. Y cada una tiene sus propios secretos, sus propios ritmos, sus propias formas de proteger lo que aman. Pero si algo no se puede ignorar, es la geografía. Montañas interminables, valles verdes escondidos, lagos color esmeralda, aldeas talladas entre rocas. Hay silencio, sí, pero no es vacío, es historia. Una historia que aún respira en cada rincón. Este no es un video para juzgar, sino para observar, para abrir los ojos a una realidad que pocos conocen, pero que está viva, más viva de lo que nadie imagina. Y antes de eso, asegúrese de suscribirse al canal. Haga clic en la campana para no perderse nuevos videos. La vida de las mujeres en Afganistán es un mundo que pocas personas fuera del país logran imaginar. Desde la infancia, muchas aprenden a moverse con discreción, a hablar en voz baja, a vivir entre reglas no escritas que se transmiten de generación en generación. El espacio privado lo es todo, y en él se desarrollan relaciones profundas, complicadas, silenciosas, pero también poderosas. En muchas familias, el matrimonio no es fruto del amor romántico, sino de acuerdos familiares. Las bodas se celebran con gran alegría, música, perfumes, henna. Pero detrás del color y el festejo, hay preguntas que no siempre se pueden hacer en voz alta. ¿Conoce bien a su futuro esposo? ¿Qué edad tiene él? ¿Cómo será su vida después de ese día? Las relaciones íntimas, aunque envueltas en normas muy estrictas, forman parte de la cotidianidad. La mayoría de las mujeres no hablan abiertamente sobre estos temas, pero entre susurros, entre amigas o hermanas, circulan confidencias, consejos, miedos y esperanzas. Muchas veces, el inicio de la vida matrimonial está lleno de incógnitas. Algunas mujeres enfrentan ese momento sin saber qué esperar. Otras, guiadas por la experiencia de las mayores, construyen vínculos que, con el tiempo, se llenan de complicidad, ternura y respeto. Aunque el contacto físico fuera del matrimonio es socialmente inaceptable, el deseo, la emoción y la intimidad emocional no desaparecen. Hay una vida interior rica y vibrante. En ciertos círculos, sobre todo urbanos, las mujeres jóvenes sueñan con una relación basada en el entendimiento, el afecto mutuo, incluso con el concepto de amor como lo conocen a través de novelas, películas o redes sociales. Estas ideas, aunque chocan con algunas normas tradicionales, comienzan a hacerse espacio en la mente de las nuevas generaciones. El rol de la mujer en la familia es inmenso. Es madre, esposa, hija, pero también, en silencio, es el corazón emocional de la casa. Organiza, escucha, sostiene.
Incluso en los hogares donde no se le permite salir con frecuencia, su influencia es profunda. Decide cómo se come, cómo se educa a los niños, cómo se mantiene unida la familia. Sin embargo, existen también restricciones duras. En muchas zonas rurales, las mujeres no pueden salir solas, no pueden elegir su ropa, ni acceder fácilmente a estudios superiores. El contacto con hombres ajenos a la familia está limitado, lo que hace que muchas relaciones de pareja se construyan primero a través de la mirada, del lenguaje corporal, de pequeños gestos que tienen más carga emocional que cualquier palabra. Aún así, hay historias que sorprenden. En algunas ciudades, las mujeres ejercen como médicas, abogadas, comerciantes. Se reúnen discretamente, estudian, leen, comparten ideas. Aunque el entorno exige cautela, ellas encuentran maneras de expresar su identidad. Incluso dentro del matrimonio, muchas han logrado negociar espacios de respeto, donde la pareja se construye sobre el equilibrio y no solo sobre la autoridad. En el amor y en la vida íntima hay luces y sombras. Algunas mujeres viven historias felices, otras atraviesan dificultades que no pueden contar. Pero en cada caso, lo que más impacta es la capacidad de adaptación, de resistencia y de encontrar momentos de alegría incluso donde parece no haberlos. Un cruce de miradas en el patio, una sonrisa durante el té, una caricia entre sombras. Pequeños gestos que lo dicen todo sin necesidad de romper ninguna regla. Aunque desde fuera se tiende a imaginar la vida de la mujer afgana como una sola realidad, lo cierto es que hay tantos matices como regiones en el país. En algunas zonas urbanas, las mujeres trabajan como médicas, profesoras o periodistas. En Kabul, por ejemplo, existen librerías administradas por mujeres, y algunas universidades han logrado mantener programas de estudio exclusivamente femeninos. Un dato que pocos conocen es que Afganistán, en determinadas etapas de su historia, tuvo mujeres en altos cargos del gobierno y hasta en el parlamento. Aunque esas épocas parecen lejanas, han dejado una huella en el imaginario de muchas jóvenes que hoy sueñan con recuperar esos espacios. Otro hecho curioso. En algunas familias, cuando no hay hijos varones, se permite que una niña sea criada como niño social, una tradición llamada Bacha Posh. Durante esos años, puede vestir como varón, jugar en la calle e incluso trabajar. Aunque este rol es temporal, permite observar cómo las normas de género pueden moldearse más de lo que parece. También existen redes de apoyo entre mujeres que funcionan en silencio. Vecinas que se cuidan mutuamente, madres que enseñan a sus hijas a leer en casa cuando la escuela no es una opción. Y talleres clandestinos de costura o arte donde se transmiten no solo habilidades, sino también ideas, emociones y libertad. En los mercados, muchas veces son ellas quienes negocian los precios, comparan productos, organizan los gastos del hogar. Aunque no siempre visibles, manejan la economía familiar con inteligencia y firmeza. En cuanto al día a día, la preparación del pan, del arroz con pasas y zanahoria y del té con cardamomo no es solo una rutina doméstica, es un acto de cuidado, de tradición y de conexión con otras mujeres. Cocinar, en muchos casos, es una forma de transmitir afecto sin palabras. Pese a todas las limitaciones, hay algo profundamente admirable: la capacidad de resistencia, de adaptación y de mantener vivas las costumbres sin renunciar del todo a los sueños personales. Porque incluso donde no se ve, la fuerza femenina sigue latiendo. A primera vista, Afganistán parece un país seco y montañoso, pero eso es solo una parte del paisaje. Lo que no se ve en los titulares es su riqueza geográfica, su diversidad natural y la impresionante belleza de sus valles, lagos y mesetas. Es un país que sorprende no solo por su historia, sino por sus paisajes que quitan el aliento. Casi el 80% del territorio está compuesto por montañas, y muchas de ellas alcanzan altitudes que rivalizan con los Alpes. La cordillera del Hindu Kush, por ejemplo, atraviesa el país como una columna vertebral de piedra. En invierno, estas montañas se cubren de nieve, y en verano,
dejan ver sus laderas verdes salpicadas de flores silvestres. En algunas aldeas, la vida transcurre entre cumbres nevadas y la única forma de llegar es a pie o en burro. Pero Afganistán no es solo montaña. También hay valles fértiles, como el de Panjshir, rodeado de colinas y ríos cristalinos. Allí, en primavera, los campos se llenan de almendros en flor y se respira un aire limpio, casi mágico. Las familias hacen picnic junto al río y los niños vuelan cometas bajo un cielo azul profundo. Uno de los lugares más asombrosos es Bande Amir, una serie de lagos naturales de color turquesa en medio de un terreno árido y rocoso. Parece un oasis salido de un cuento. El agua es tan clara que se pueden ver los peces desde la orilla, y las formaciones de piedra calcárea que rodean el lago crean un efecto visual de otro mundo. Para muchos viajeros, es uno de los secretos mejor guardados de Asia Central. Y luego está el desierto de Registán, al sur, con dunas que cambian de forma con el viento. Allí, el silencio es tan profundo que parece un templo natural. Algunos nómadas aún cruzan estas tierras con sus caravanas, manteniendo vivas tradiciones milenarias. Afganistán también posee cuevas con pinturas rupestres, restos arqueológicos budistas, fortalezas en ruinas y ciudades históricas como Herat, donde la arquitectura islámica se mezcla con influencias persas y se conservan mosaicos que relatan historias de otro tiempo. Las mezquitas, con sus cúpulas azules y detalles geométricos, son auténticas obras de arte. En muchos casos, están tan bien conservadas que uno se siente transportado siglos atrás solo con cruzar sus puertas. El potencial turístico es enorme, aunque hoy en día es limitado por razones de seguridad. Aún así, existen personas que se aventuran a descubrir estos paisajes con respeto y cautela. Algunos fotógrafos, montañistas o documentalistas han logrado capturar esa otra cara de Afganistán, la que enamora por su autenticidad, por sus colores, por su energía tranquila. Además, hay algo que no se puede fotografiar pero que se siente: la hospitalidad de la gente. En los pueblos es común que un desconocido reciba té, pan y frutas, sin pedir nada a cambio. Las montañas pueden ser duras, pero el corazón de quienes viven allí es cálido. Se valora la visita, se honra al invitado. Afganistán es mucho más que lo que se piensa. Es una tierra de contrastes extremos, frío intenso y calidez humana, paisajes áridos y valles fértiles, tradiciones milenarias y esperanzas nuevas. Viajar por este país, aunque sea con la imaginación, es una experiencia que cambia la forma en que se ve el mundo. Hablar de Afganistán es hablar de una tierra donde la historia no solo se estudia, se camina. Cada piedra, cada fortaleza en ruinas, cada templo olvidado cuenta una parte de un pasado tan intenso que a veces cuesta creer que todo ocurrió en un solo país. Mucho antes de que existieran los estados modernos, esta región ya era una encrucijada de culturas. Fue parte de la antigua Ruta de la Seda, ese inmenso corredor comercial que unía China con Europa. Por aquí pasaban caravanas llenas de seda, especias, piedras preciosas y manuscritos. Pero no solo pasaban mercancías, también ideas, religiones, idiomas. Afganistán absorbió influencias griegas, persas, indias, turcas y árabes, creando una mezcla cultural única. Uno de los capítulos más sorprendentes ocurrió durante la época de Alejandro Magno. Sí, el mismo que aparece en los libros de historia. Él atravesó estas montañas con su ejército y, según se cuenta, quedó tan fascinado con la región que fundó ciudades y se casó con una mujer local. Algunos incluso creen que ciertos rasgos en los rostros afganos actuales, ojos claros, facciones definidas, podrían ser un eco lejano de aquellos encuentros entre mundos. Más adelante, en el siglo VII, llegó el Islam, que se extendió rápidamente y transformó la vida espiritual y social de la región. Pero incluso con esta nueva identidad, Afganistán nunca fue un territorio fácil de dominar. Muchos imperios lo intentaron y fracasaron. Uno de los ejemplos más tristes y asombrosos
es el de los Budas de Bamiyan. Eran 2 estatuas gigantes, talladas en la roca hace más de 1000 años. Durante siglos, fueron símbolo del respeto por el arte y la espiritualidad budista que alguna vez existió allí. Pero en 2001, fueron destruidos, dejando al mundo entero sin palabras. A pesar de esa pérdida, hoy en día aún se puede visitar el valle, y se están llevando a cabo esfuerzos para restaurar el área como un sitio cultural protegido. Durante el siglo XIX y XX, Afganistán se convirtió en el centro de una especie de guerra fría entre 2 imperios, el británico y el ruso. Ambos querían influir en la región, pero los afganos defendieron su soberanía con una resistencia feroz. Esto forjó un fuerte sentido de orgullo nacional. Y aunque los últimos 50 años han estado marcados por conflictos, intervenciones extranjeras y crisis políticas, también han sido tiempos de transformación. En varios momentos, especialmente en las décadas de los 60 y 70, Kabul fue una ciudad abierta, con universidades, teatros, cafés literarios y un ambiente cosmopolita que muchos recuerdan con nostalgia. Lo que hace especial a la historia de Afganistán no es solo su antigüedad, sino su capacidad de renacer, una y otra vez. Después de cada caída, hay reconstrucción. Después de cada silencio, alguien vuelve a contar la historia. Y hoy, contar esa historia es también una forma de resistencia, porque detrás de todo lo que se ha perdido, todavía hay un país que recuerda, que guarda sus secretos en las montañas y sus esperanzas en los ojos de quienes siguen soñando con un futuro distinto. En Afganistán existe una práctica ancestral poco conocida llamada Bacha Posh, que literalmente significa vestida como niño. Sucede en familias donde no hay hijos varones, y por razones culturales, sociales y hasta económicas, se toma la decisión de criar a una de las hijas como si fuera un niño. No se trata de una identidad de género elegida, sino de una estrategia familiar. A la niña se le corta el cabello, se le cambia el nombre y se le permite vestir con ropa masculina. A partir de ese momento, tiene permiso para hacer cosas que normalmente estarían prohibidas para una mujer. Jugar en la calle, ir sola al mercado, trabajar, estudiar sin restricciones y hasta interactuar libremente con otros hombres. Es, durante un tiempo, un hijo varón simbólico. ¿Por qué ocurre esto? Porque en muchas comunidades rurales, tener un hijo varón es símbolo de prestigio, continuidad familiar y seguridad. Un niño puede heredar, proteger, representar a la familia. Las niñas, por el contrario, están más limitadas por las normas culturales. Criar a una niña como niño es, en cierto modo, una forma de equilibrar esa ausencia masculina y evitar la vergüenza social que algunas familias sienten al no tener hijos varones. Pero lo más impactante llega con el final del ciclo. Cuando la niña criada como niño llega a la pubertad, se espera que regrese a su rol de mujer. Se le impone usar ropa femenina, cubrirse con el velo, obedecer las reglas del género y preparar su camino hacia el matrimonio. Para muchas, este cambio es traumático. Pasan de tener libertad, movimiento y voz a vivir bajo normas estrictas, sin apenas transición. Algunas de ellas, ya de adultas, recuerdan su etapa como Bacha Posh, como los años más felices de su vida. Otras confiesan que el choque fue tan fuerte que nunca lograron adaptarse del todo. Y aunque esta práctica no es oficial ni legal, sigue vigente en varias regiones del país. Es una muestra más de cómo las construcciones sociales alrededor del género pueden ser tan rígidas y al mismo tiempo tan flexibles cuando las circunstancias lo exigen. Un fenómeno cultural único, tan fascinante como desgarrador. En algunas regiones de Afganistán existe una tradición conocida como Ba'at, considerada una de las más controversiales y dolorosas del país. Esta práctica consiste en entregar a una mujer, normalmente una niña o una joven, como compensación para resolver una disputa entre familias. No es un mito ni una historia del pasado lejano. Aún hoy, en zonas rurales, sigue ocurriendo.
El proceso suele comenzar tras un crimen, una pelea grave o un conflicto de honor entre dos clanes. En lugar de recurrir a la justicia formal, las familias se reúnen en una especie de consejo tribal, donde los ancianos o líderes locales negocian una solución pacífica. Y esa solución, muchas veces, es entregar a una hija, sobrina o hermana del agresor como símbolo de arrepentimiento y reconciliación. La joven no tiene voz en esta decisión. Puede tener 10, 12 o 14 años. Puede no conocer siquiera a la familia con la que pasará el resto de su vida. Su valor no está en quién es, sino en lo que representa. Una ofrenda para cerrar una herida entre hombres. Se convierte, literalmente, en una moneda de cambio humana. Lo más perturbador es que, una vez entregada, su situación dentro de la nueva familia suele ser extremadamente precaria. No llega como esposa, sino como castigo. Es vista como la hija del enemigo, y muchas veces es maltratada o humillada como forma de venganza simbólica. Su vida queda marcada por un conflicto en el que no tuvo participación ni culpa alguna. Aunque el gobierno afgano ha declarado ilegal esta práctica, en zonas remotas la ley estatal tiene poco peso frente a la autoridad tribal. Algunas mujeres que fueron víctimas de Ba'ath han logrado alzar la voz años después, contando sus historias en medios internacionales o en documentales, pero la mayoría permanece en silencio, resignada a una vida que nunca eligió. Este tipo de tradición revela hasta qué punto el honor y las estructuras patriarcales pueden llegar a pesar más que la dignidad y los derechos individuales. En un país donde el cambio social es lento y peligroso, estas prácticas siguen ocurriendo, ocultas entre montañas y costumbres, esperando que alguien se atreva a romper el ciclo. Afganistán no es un país fácil de entender. Es un lugar donde conviven la belleza natural más pura con las tradiciones más complejas, donde las mujeres luchan en silencio y a la vez construyen, educan y resisten con una fuerza admirable. Las montañas guardan secretos milenarios. Los valles esconden historias que no han sido contadas. Y detrás de cada rostro hay una vida marcada por decisiones que muchas veces no fueron propias. Pero también hay esperanza. En cada niña que aprende a leer en secreto. En cada mujer que encuentra una forma de seguir adelante, de cuidar sin rendirse, de soñar sin romper del todo las reglas. Entender Afganistán no es justificar, ni idealizar. Es mirar más allá del prejuicio, ver la humanidad entre lo difícil, y reconocer que incluso en los lugares más duros, siempre existe una chispa que quiere convertirse en fuego. Este país invita a un viaje lleno de sorpresas, belleza y descubrimientos históricos. Gracias por hacer este viaje virtual conmigo. Fue muy emocionante. Gracias por mirar hasta el final. Y si te gustó, no te olvides de apoyar este video me gusta, escribir cualquier comentario. Es muy importante. Y por supuesto suscribirse al canal, para que sigamos explorando con ustedes los valores culturales de todo el mundo. ¿Creías conocer Europa? ¿Pensabas que Suecia era solo un país frío con rubios altos, muebles de IKEA y albóndigas famosas? Entonces prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te va a dejar sin palabras. Hay un lugar en el mundo donde puedes caminar por un bosque encantado y, sin darte cuenta, entrar a una biblioteca escondida entre árboles, donde puedes pedir prestada una aspiradora o una bicicleta pública con el mismo carnet con el que sacas libros. Un país donde puedes acampar legalmente en la tierra de otra persona sin que nadie te diga nada.
y donde incluso existe un trabajo real que consiste en acompañar a personas que quieren estar en silencio. Bienvenido a Suecia. Pero no a la Suecia de las postales o los folletos turísticos, sino a una Suecia paralela, secreta, casi mágica. Un país que ha decidido vivir bajo sus propias reglas, sin prisa, sin exageraciones y con una pasión por lo invisible. Aquí el café no se toma corriendo. Se saborea en rituales llamados fika. Aquí las ciudades no solo se construyen con cemento, sino con poesía, con respeto al silencio y al espacio del otro. Y lo más increíble es que casi nadie fuera del país conoce estos detalles. ¿Sabías que en algunas regiones los autobuses recitan poemas mientras viajas? ¿O que el gobierno financia casas de cristal en medio del bosque para que los extranjeros experimenten lo que es vivir sin estrés? ¿Has oído hablar de aldeas donde los niños diseñan ciudades ecológicas como parte de su educación? ¿O de cafeterías que solo existen cuando florecen ciertas flores? No, esto no es ciencia ficción, es Suecia. Y hoy vamos a adentrarnos juntos en 15 secretos alucinantes de este país, que no quiere ser el más famoso, pero sí el más coherente con su forma de vivir. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos, porque lo que estás por descubrir no aparece en ningún documental. Imagínate esto. Estás en una pequeña isla rodeada de agua cristalina. Los árboles susurran con el viento y no se oye absolutamente nada. Ni motores, ni música, ni voces altas. Solo la naturaleza. No es una fantasía, es una realidad cotidiana en varias de las miles de islas silenciosas de Suecia. Suecia posee el mayor número de islas en el mundo, más de 267,000. Muchas de ellas no están habitadas, y otras son tan pequeñas que solo cabe una cabaña o una tienda de campaña. Pero lo más fascinante es que existen islas donde el ruido humano está limitado por ley o por normas comunitarias. ¿La razón? Proteger la fauna, especialmente las aves migratorias, y permitir que las personas escuchen el silencio. En lugares como el archipiélago de Estocolmo o la costa de Gotemburgo, hay zonas marcadas como zonas de silencio. Allí, los visitantes deben apagar sus móviles, no usar parlantes y evitar conversaciones fuertes. Incluso hay bancos para meditar y carteles que invitan a respirar más lento. Pero no se trata solo de silencio externo. Estas islas promueven una especie de higiene mental. Escapar del caos, reconectar contigo mismo y con la naturaleza. Algunos psicólogos suecos afirman que pasar solo 2 días en una de estas islas puede reducir el cortisol, la hormona del estrés, en más de un 30%. ¿Puedes imaginarlo? Un lugar donde el silencio no es vacío, sino medicina. En medio de un bosque sueco, alejado de cualquier ciudad, hay unas estructuras extrañas. Pequeñas casas completamente transparentes. No tienen cortinas, ni persianas, ni siquiera muros sólidos. Solo cristal. ¿Te imaginas dormir allí, rodeado de árboles, viendo el amanecer desde tu cama? Esto no es arte moderno ni una excentricidad turística. Es un experimento científico del gobierno sueco. Estas casas forman parte del proyecto llamado The 72-Hour Cabin, creado para demostrar que la naturaleza sueca puede reducir el estrés más rápido que cualquier píldora. En el estudio original, 5 personas con trabajos de alto estrés fueron llevadas a vivir en estas casas durante 3 días. ¿El resultado? Disminución de la presión arterial, mejor sueño, más creatividad y una caída drástica de los niveles de ansiedad. ¿El secreto? No hay tecnología, ni notificaciones, ni paredes que te separen del entorno. Solo bosque, cielo, agua y tú. Las casas están diseñadas con materiales sostenibles, y su interior es tan minimalista como la filosofía sueca de vida. Una cama, una lámpara y espacio para respirar. Hoy, estas cabañas están abiertas al público, y cada año miles de visitantes llegan para vivir su propio retiro emocional. Algunas están en islas remotas, otras junto a lagos, y todas comparten un principio: desconectar para reconectar. ¿Y tú?
¿Te atreverías a dormir en una casa sin puertas pero llena de calma? ¿Sabías que en Suecia puedes pedir prestada una escalera, una sierra eléctrica o incluso una máquina para hacer zumo? Igual que si sacaras un libro de la biblioteca. Bienvenido al fascinante mundo de las bibliotecas de cosas. Un concepto tan sueco como el diseño funcional y el café con canela. Estas bibliotecas no prestan novelas ni enciclopedias. Aquí encuentras herramientas de bricolaje, utensilios de cocina, equipo de jardinería, máquinas de coser, carritos para bebés, incluso carpas y proyectores. Todo gratis o por un coste simbólico. ¿El objetivo? Reducir el consumo innecesario y fomentar la cooperación comunitaria. ¿Por qué comprar un taladro que solo usarás 2 veces al año? ¿O una máquina para hacer pasta que terminará en el fondo de un armario? En Suecia, la respuesta es: no compres, comparte. Las Lånegarderober, como las llaman, están presentes en muchas ciudades, financiadas por ayuntamientos o iniciativas vecinales. El sistema es sencillo: te registras, eliges lo que necesitas y lo usas durante unos días. Luego lo devuelves para que otro vecino lo aproveche. No hay multas ni vigilancia obsesiva, porque todo se basa en algo muy sueco: confianza. Esta idea está revolucionando la forma en que la gente piensa el consumo, y más que una biblioteca, es un símbolo de una mentalidad donde lo común vale más que lo privado. En un mundo que nos empuja a tener más, Suecia nos recuerda que a veces menos es más. Si lo compartimos, en la mayoría de los países, si alguien se sienta en silencio a tu lado sin hablar durante horas, lo considerarías incómodo o hasta inquietante. Pero en Suecia, eso puede ser un trabajo pagado. Existe una figura poco conocida pero profundamente reveladora: el acompañante del silencio. No es psicólogo, ni coach, ni guía espiritual. Es una persona que simplemente te acompaña sin hablar, sin juzgar, sin opinar. Se sienta contigo en un parque, camina a tu lado por un bosque o toma café en la misma mesa, sin necesidad de llenar el espacio con palabras. Y lo más curioso, cada vez más suecos, y también turistas, buscan este tipo de compañía. Porque alguien pagaría por estar con alguien en silencio. En Suecia, el silencio no es incómodo, es un lenguaje, es una forma de respeto, una señal de que no necesitas impresionar a nadie. En una cultura donde el espacio personal es sagrado, el silencio compartido se convierte en una forma de intimidad auténtica. Algunas instituciones incluso ofrecen este servicio en hospitales o centros para personas mayores. Y se ha comprobado que reduce la ansiedad, mejora el sueño y ayuda a personas con duelo o sobrecarga emocional. En un mundo saturado de ruido, notificaciones y conversación constante, Suecia nos propone algo radicalmente distinto: estar presentes sin hablar. Solo estar, solo respirar, solo ser. ¿Podrías soportarlo tú? ¿O ya lo estás necesitando? En muchos países, la felicidad es vista como algo privado, subjetivo, casi inalcanzable. Pero en Suecia, la felicidad se estudia, se mide y hasta se enseña. Sí, has leído bien. Existen cursos públicos de bienestar emocional que el Estado ofrece para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Estos cursos no son terapias ni seminarios de autoayuda con frases vacías. Son programas estructurados, basados en psicología positiva, mindfulness, neurociencia y prácticas nórdicas de vida como Lagom, el equilibrio, y Friluftsliv, la conexión con la naturaleza. Están dirigidos a estudiantes, inmigrantes, trabajadores en situación de estrés o simplemente a quien quiera reconectar consigo mismo. En ciudades como Malmö, Uppsala o Västerås, es común ver carteles que anuncian talleres como «Cómo vivir más lento», «Diseña tu semana ideal» o «Encuentra alegría en lo cotidiano». Algunos incluso incluyen sesiones de caminatas silenciosas por el bosque, escritura reflexiva y dinámicas de gratitud. Pero lo más revelador es la visión de fondo. El bienestar no es un lujo, es un derecho colectivo. Y si una persona está bien consigo misma, es más probable que contribuya al bienestar común,
Así piensa Suecia. El país, consistentemente ubicado entre los más felices del mundo, no se conforma con la estadística. Quiere que esa felicidad se entrene, se practique y se contagie. ¿Y tú? ¿Te apuntarías a un curso para aprender a ser más feliz? En casi cualquier país del mundo, entrar a una propiedad privada sin permiso es un delito. Pero en Suecia existe una ley no escrita, pero plenamente reconocida, que rompe con esa idea: el Allemansrätten, o derecho de todos. Este principio, profundamente arraigado en la cultura sueca, permite a cualquier persona caminar, acampar, recolectar frutas silvestres, esquiar o simplemente sentarse a leer un libro, en casi cualquier lugar del país, incluso si es propiedad privada, siempre que se haga con respeto y sin dejar huella. Imagina recorrer bosques que no te pertenecen, pero que te pertenecen a ti y a todos al mismo tiempo. Puedes montar tu tienda junto a un lago, cruzar campos abiertos, explorar islas solitarias o simplemente respirar profundamente en medio de la nada. Todo esto es legal y celebrado. Hay solo una regla de oro: no molestes, no destruyas. Y los suecos la cumplen con admirable disciplina. No se permite acercarse a casas, molestar a animales o dejar basura. El acceso es libre, pero el respeto es obligatorio. Gracias a este derecho, se promueve un contacto profundo con la naturaleza desde la infancia. Los niños aprenden a orientarse en el bosque, a identificar hongos comestibles, a moverse sin hacer ruido. En un mundo que privatiza todo, Suecia ofrece algo radical: la libertad de estar donde quieras, sin necesitar nada más que respeto. Hay un pequeño pueblo en el sur de Suecia donde no hay dos casas iguales. Algunas tienen forma de cubo, otras de espiral. Hay casas con techos de hierba, ventanas redondas, fachadas de vidrio y estructuras que parecen sacadas de una película futurista. Bienvenido a Västra Hamnen, también conocido como el barrio donde todos diseñan su hogar. Este experimento urbano comenzó como un proyecto de regeneración ecológica. El gobierno ofreció terrenos a ciudadanos comunes con una condición: debían diseñar y construir sus casas bajo principios de sostenibilidad, creatividad y bajo impacto ambiental, sin planos prefabricados, sin copiar al vecino, solo imaginación, reciclaje y conexión con el entorno. El resultado fue asombroso: una comunidad viva, colorida, donde cada vivienda es una obra de arte funcional. Muchas casas usan energía solar, tienen sistemas de recolección de agua de lluvia o están hechas con materiales reutilizados. Y aunque el diseño es libre, hay algo que une a todas: el deseo de vivir en armonía con la tierra y no encima de ella. Lo más inspirador es que estas casas no fueron construidas por arquitectos famosos, sino por enfermeras, maestros, panaderos, jubilados, personas comunes creando hogares extraordinarios. Hoy, el barrio es un símbolo del futuro, no solo por cómo luce, sino por la filosofía que lo sostiene. En Suecia, el hogar no es solo un lugar para dormir, es una declaración de principios. ¿Has esperado alguna vez un autobús? ¿Y mientras tanto escuchaste poesía en lugar de anuncios o música estridente? En Suecia, esto no solo es posible, es parte del paisaje urbano. Bienvenidos a las paradas poéticas, un proyecto cultural que transforma el transporte público en una galería de arte viviente. En ciudades como Umeå, Göteborg o incluso en algunos barrios de Estocolmo, hay rutas de autobús donde las paradas están equipadas con altavoces suaves que recitan versos de poetas suecos contemporáneos o clásicos como Thomas Tranströmer, Edith Södergran o Karin Boye. Las voces son tranquilas, pausadas, acompañadas a veces de música ambiental casi imperceptible. El objetivo no es entretener, sino crear una pausa mental, un respiro poético en medio de la rutina. En lugar de mirar el móvil, muchos pasajeros se quedan quietos, escuchando. Algunos cierran los ojos, otros sonríen en silencio. Este tipo de iniciativas están financiadas por ayuntamientos o bibliotecas locales,
bajo la idea de que la cultura debe estar donde la vida ocurre, no solo en museos. Además, en ciertas rutas se organizan lecturas en vivo dentro de los autobuses, donde poetas suben con los pasajeros y leen entre una parada y otra. En un mundo donde el transporte público suele ser sinónimo de ruido y estrés, Suecia nos sorprende de nuevo. Aquí hasta el trayecto más cotidiano puede convertirse en poesía. Imagina caminar por un sendero solitario en medio de un bosque nórdico. Todo es silencio, brisa fría, hojas crujientes. Y de repente, entre las ramas, aparece una pequeña cápsula de madera transparente colgada de un árbol. Dentro, libros reales, esperándote. No hay puertas, ni bibliotecarios, ni cámaras, solo tú, la naturaleza, y una historia por descubrir. Estas son las bibliotecas forestales colgantes, una iniciativa artística y comunitaria que ha ido apareciendo en distintos rincones de Suecia, especialmente en reservas naturales y zonas protegidas. Funcionan con un principio simple: confianza total y amor por la lectura. Cada cápsula tiene una pequeña colección de libros donados por vecinos o excursionistas. Hay novelas, cuentos para niños, libros de fotografía, incluso diarios íntimos dejados por otros visitantes. Puedes sentarte en una roca cercana, leer bajo un árbol, o llevarte un libro si prometes devolver otro en tu próxima visita. El proyecto nació en Västerbotten, pero se ha replicado en otras regiones. Algunas bibliotecas están colgadas con cuerdas resistentes. Otras, construidas dentro de troncos huecos o camufladas como casas para pájaros. El objetivo no es solo promover la lectura, sino reconectar el acto de leer con el paisaje, el cuerpo y el silencio. En un mundo digital y acelerado, Suecia vuelve a recordarnos algo esencial. Leer puede ser un acto sagrado, especialmente si estás rodeado de árboles y nadie te interrumpe. Hay una palabra en sueco que no tiene traducción exacta, pero encierra una filosofía de vida: lagom. No significa poco ni mucho, significa lo justo, ni más ni menos. Es el equilibrio perfecto, y aunque suene simple, para los suecos es casi una brújula que guía todo, desde la decoración del hogar hasta las relaciones personales. En Suecia, nadie presume de tener la mejor casa, el mejor coche o el trabajo más exitoso. Aquí, lo admirable es la moderación elegante. Los hogares están llenos de luz natural, colores neutros, muebles funcionales. La comida no se sirve en exceso, pero es sabrosa y nutritiva. Las conversaciones son pausadas, consideradas. La ropa no es llamativa, pero sí impecablemente cuidada. ¿Y qué tiene esto de especial? Que en una sociedad global obsesionada con el más likes, más dinero, más fama, los suecos eligieron el placer de lo suficiente. Y eso los ha convertido en una de las poblaciones más equilibradas y mentalmente sanas del planeta. Incluso en el trabajo, el lagom se respeta. Las jornadas son cortas, las pausas frecuentes, y nadie espera que te quedes hasta tarde para demostrar compromiso. Lo que importa no es cuánto haces, sino cómo vives mientras lo haces. Quizás por eso Suecia no busca llamar la atención. No grita, no compite, solo respira, y encuentra belleza en el punto medio. En muchas escuelas del mundo se enseña a los niños a memorizar fechas, hacer cálculos y colorear mapas. En Suecia, hay colegios donde los niños diseñan barrios enteros. Sí, con calles, parques, sistemas de energía, transporte sostenible y zonas para animales salvajes. Estos son los laboratorios urbanos escolares, una iniciativa pionera donde alumnos de primaria y secundaria trabajan como pequeños urbanistas. Usan maquetas, programas de simulación digital y visitas de campo para crear su propia ciudad del futuro, basándose en valores como ecología, inclusión y bienestar. En algunos casos, los proyectos más brillantes son presentados al municipio. Y no es raro que ideas diseñadas por niños se conviertan en parte real del desarrollo urbano local, como una plaza con juegos creados para niños con movilidad reducida.
o un parque comestible donde se puede recolectar fruta gratis. Lo más importante no es si el plano se construye o no, sino el mensaje. Tú formas parte de cómo se construye tu sociedad. No eres solo un estudiante, eres un futuro ciudadano activo. Y mientras en otros lugares los jóvenes sueñan con escapar de la ciudad, en Suecia los animan a transformarla, desde las aulas, desde la imaginación, desde la infancia. Porque aquí, la educación no consiste en repetir fórmulas, sino en imaginar el mundo donde quieres vivir. En muchos países, separar la basura sigue siendo un reto. ¿Dónde va el cartón? ¿Y el vidrio? ¿Y si no hay contenedores cerca? Pero en Suecia, reciclar es casi un juego, que comienza por el color de tu bolsa de basura. En ciudades como Eskilstuna o Linköping, el sistema de reciclaje doméstico funciona con bolsas de colores. Cada tipo de residuo va en una bolsa distinta: verde para alimentos, roja para plástico, azul para papel, amarilla para metal, y así hasta 8 colores. Las bolsas van todas al mismo contenedor, pero luego una máquina inteligente con sensores ópticos las clasifica automáticamente por color y las envía a diferentes plantas de reciclaje. ¿El resultado? Una eficiencia asombrosa. Más del 99% de los residuos domésticos son reutilizados o convertidos en energía. Pero el sistema no es solo técnico. Está diseñado para cambiar mentalidades. Los niños aprenden los colores desde el jardín de infancia. Las familias decoran sus cubos de basura. Incluso hay campañas con ilustraciones donde cada color tiene personalidad y carácter. El azul es ordenado, el rojo es travieso, el verde es saludable. Este enfoque convierte el reciclaje en un acto consciente, visual y casi emocional. Y demuestra que, con un poco de ingenio, incluso la basura puede convertirse en una lección de cultura, diseño y respeto al planeta. ¿Separarías tú la basura con más cariño si cada bolsa fuera una historia de color? Hay ciudades donde el arte está en los museos, otras donde está en los muros. Y luego está Suecia, donde incluso el suelo puede cantar. En ciertas zonas peatonales de Estocolmo, Malmö y Sundsvall, existen caminos urbanos especiales donde, al caminar, los adoquines emiten sonidos suaves y melódicos. No es magia, es tecnología acústica integrada al pavimento. Los sonidos varían según la presión del paso, el ritmo de la caminata o incluso la temperatura del entorno. ¿El objetivo? Transformar lo cotidiano en experiencia sensorial. Hacer que algo tan trivial como caminar por la ciudad se convierta en un acto de asombro y juego. Estos proyectos forman parte de una corriente urbana sueca llamada Kunst i rörelse, arte en movimiento, que busca integrar música, luz y arquitectura de forma orgánica en la vida diaria. En algunos lugares, los bancos también responden al peso de quien se sienta, activando melodías suaves o grabaciones de cuentos tradicionales suecos. Y no es solo para turistas, es para todos. Desde el niño que va al colegio hasta el anciano que camina con bastón. Porque en Suecia, la ciudad no es solo un espacio funcional, es un espacio emocional. ¿Imaginas caminar hacia el trabajo mientras el suelo bajo tus pies te susurra una canción? Pues en Suecia, eso ya ocurre. Y muchos dicen que, desde entonces, ya no caminan, sino que bailan. En un mundo lleno de anuncios, de ubicaciones en Google Maps, de horarios fijos y menús fotogénicos, hay algo que ocurre en ciertas regiones de Suecia que desafía toda lógica moderna. Cafés que no tienen dirección, ni cartel, ni página web, y que solo existen cuando florecen ciertas flores silvestres. Sí, leíste bien. Son conocidos localmente como blomkaféer, lo que podríamos traducir como cafés florales. Y no son parte de una cadena, ni están creados por chefs con estrella Michelin. Son una tradición secreta, íntima y profundamente poética que se repite año tras año, sin que nadie se lo proponga demasiado. Todo comienza con la primavera, cuando las lilas comienzan a perfumar los caminos rurales, cuando las praderas se tiñen de azul y violeta con la llegada del jacinto silvestre,
Algunas familias, especialmente en regiones como Dalarna, Skåne o Småland, abren por unos días su jardín, su granero o incluso una mesa bajo un árbol y lo convierten en un café. No hay reservas, no hay carteles. Algunos solo abren si hace buen tiempo. Otros solo durante los 3 días exactos en los que florece un arbusto específico. Te enteras si pasas por allí, si un vecino te susurra la ubicación o si ves una tarta recién horneada enfriándose en una repisa. En ese momento, lo entiendes. Estás frente a uno de esos cafés invisibles que solo existen cuando la naturaleza los permite. El menú suele ser pequeño pero especial. Café recién molido servido en vajilla antigua, bollos de cardamomo, pan casero, mermeladas de mora, pasteles de ruibarbo o frambuesa, todo elaborado por las manos que también riegan las flores del lugar. La mayoría de los objetos que ves, las tazas, las sillas, las cucharillas, tienen historia. Algunas piezas de porcelana son heredadas de generaciones anteriores. Otras han sido rescatadas de mercadillos locales. Todo tiene alma. Lo más hermoso de estos cafés no es la comida, ni siquiera el entorno. Aunque sentarse bajo un cerezo en flor con una taza caliente es casi una experiencia mística. Lo que realmente los hace únicos es la fugacidad. Saber que estás viviendo algo que no se repetirá igual, que no puedes guardarlo en favoritos, ni volver la semana que viene, que estás en el instante justo, en el lugar justo, por razones que no se explican, solo se sienten. Hay quien viaja cientos de kilómetros solo para encontrar uno de estos lugares. Otros tropiezan con ellos por accidente y lo recuerdan toda su vida. En un mundo obsesionado con lo inmediato y lo permanente, estos cafés son un recordatorio suave y elegante de que la belleza más profunda es la que no se deja atrapar. Porque en Suecia, incluso el acto de tomar un café puede convertirse en poesía. Solo tienes que saber esperar, o dejar que la floración decida por ti. Ahora que has llegado hasta aquí, dime, ¿es esta la Suecia que esperabas encontrar? Tal vez pensabas en un país frío, ordenado, con buen transporte y altos impuestos. Pero lo que hemos descubierto juntos va mucho más allá. Hemos visto una Suecia invisible al ojo turístico, una nación que no grita, pero que dice muchísimo. En sus silencios, en sus rituales, en sus detalles. Un país donde las casas son de cristal, pero la calma es sólida. Donde los niños no solo aprenden a sumar, sino a imaginar ciudades mejores. Donde existen llaves para abrir refugios naturales, bibliotecas en medio del bosque y cafés que solo florecen cuando la naturaleza lo permite. Una Suecia que no se obsesiona con lo nuevo ni con lo mucho, sino con lo justo, lo suficiente, lo armónico. Que cree que el silencio compartido puede ser más valioso que 1000 palabras, que convierte el reciclaje en arte y caminar por la calle en un acto musical. No es una utopía perfecta, pero sí es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando un país decide vivir a su propio ritmo, confiando en su gente, cuidando su entorno y apostando por lo simple. Quizás no podamos vivir como los suecos, pero sí podemos inspirarnos. Tal vez la próxima vez que tomes un café, respires el bosque o escuches el silencio. Recuerdes que en algún lugar del norte, eso no es lujo, es vida cotidiana. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, lo más interesante de un país a veces está en lo que no aparece en los folletos. Este país invita a un viaje lleno de sorpresas, belleza y descubrimientos históricos. Gracias por hacer este viaje virtual conmigo. Fue muy emocionante. Gracias por mirar hasta el final. Y si te gustó, no te olvides de apoyar este video me gusta. Escribir cualquier comentario es muy importante. Y por supuesto suscribirse al canal, para que sigamos explorando con ustedes los valores culturales de todo el mundo. Es difícil creer que esto exista de verdad. Imagínalo.
Una mujer elige a un hombre en medio de un baile. Se le acerca, le toca la mano. Y si hay chispa, se van juntos. Sin anillos, sin fiesta, sin promesas de para toda la vida. Y si no funciona, no pasa nada. Ella puede volver con su antigua pareja, y él está obligado a aceptarla, aunque haya tenido un hijo con otro, sin peleas, sin reproches, porque aquí eso no es traición, es libertad, y esa libertad se respeta, no es ficción. Así vive uno de los pueblos más desconocidos y sorprendentes de África Occidental, los Fulani. No construyen muros, no necesitan fronteras. Construyen su vida en el movimiento, en la danza, en la mirada y en un código de honor que muy pocos podrían soportar. Sus casas se arman en una hora. Su riqueza no está en el oro, sino en las vacas. Su amor empieza con un látigo, literalmente. Para ellos, lo que parece salvaje desde fuera es la forma más pura de belleza y fuerza interior. Y lo que estás a punto de escuchar no está en los libros de historia. Está en la tierra, en el polvo, en el silencio y en la manera única en la que entienden el amor. No hay dirección, no hay casa con número. Para los Fulani, el hogar no tiene paredes ni cimientos. Es el camino mismo. Donde se está hoy no importa tanto como hacia dónde se va mañana. Cada tienda, cada estructura, está hecha para moverse. Madera, cuerdas, pieles, un par de manos. Y en una hora todo está listo para seguir andando. No hay apego a las cosas, solo al ritmo. Porque quedarse quieto significa envejecer por dentro. Para ellos, el movimiento no es una necesidad, es una identidad. Una forma de proteger lo más sagrado, la libertad. Nadie acumula, nadie construye para quedarse. Se construye para partir. Lo que otros llaman inestabilidad, ellos lo llaman fuerza. Mientras algunos miden su éxito en propiedades, los Fulani lo miden en la ligereza con la que pueden dejarlo todo atrás. Cuanto menos peso, más dignidad. Sus pasos no hacen ruido, pero dejan huella. Una huella invisible que no se borra con la lluvia. En ese andar sin pausa, han cruzado África entera, sin dejar castillos, pero dejando algo más valioso. La idea de que un ser humano puede vivir sin poseer. Y aún así, sentirse completo. Aquí, la belleza no es un adorno. Es una herramienta, una declaración. Entre los Fulani, especialmente entre los Bodabe, arreglarse no es superficialidad, es supervivencia cultural. La forma en que un hombre camina, cómo sonríe, cómo parpadea. Todo habla por él antes de que diga una palabra. Se pintan el rostro con rojo ocre, delinean sus ojos de negro, blanquean los dientes y hasta los globos oculares. Y no por moda. Lo hacen porque cada mirada puede ser una oportunidad y cada gesto un mensaje. Durante días preparan su atuendo. Reúnen plumas, collares, amuletos. Cada detalle tiene intención. Quieren destacar, pero también equilibrar. Porque no gana el más extravagante, sino el que transmite confianza, autocontrol y armonía. La belleza para ellos no es para gustarse a sí mismos, es para ser elegido. Sus rostros se convierten en máscaras de poder blando. En escenarios donde se representa la masculinidad no con fuerza, sino con elegancia. Y esa elegancia puede decidir el rumbo de una vida. Porque aquí, una mirada puede cambiarlo todo. Aquí, el que sabe mirar, sobrevive. Aquí, la mujer no espera, no pide, no suplica, decide. Entre los Fulani, la figura femenina no gira alrededor del hombre, camina junto a él, o sin él, si hace falta. Cuando el respeto se rompe, no hay gritos, no hay escándalos, hay dignidad. Ella recoge sus cosas, sus hijos, su ganado, y se va, sin mirar atrás, porque lo que tiene, lo ha ganado, y lo que lleva consigo, le pertenece. Nadie discute en tribunales por propiedades. No hay batallas legales por casas o riquezas. El ganado, su dote viva, siempre será suyo. Incluso si el matrimonio se rompe,
y si quiere volver, puede hacerlo. Y el hombre está obligado a recibirla con respeto, porque aquí el amor no se posee, se honra. Y si ya no hay amor, al menos debe quedar respeto. Las esposas viven en tiendas separadas, cada una con su mundo, cada una con su fortaleza. No son rivales, no compiten, no se vigilan. Son mujeres completas que se saben suficientes. El hombre no es un rey, es un invitado. Y si no sabe comportarse, puede quedarse sin casa, sin amor y sin ganado. Porque aquí, cuando una mujer se va, no se lleva solo sus cosas. Se lleva también la paz que mantenía ese hogar de pie. Una vez al año, cuando llegan las lluvias y la tierra vuelve a respirar, sucede algo único, un ritual, un espectáculo, una competencia, donde no gana el más fuerte, sino el más bello, el más seguro, el más hipnótico. Es el festival Yerewol, el día en que los hombres fulani, especialmente los wodabe, se convierten en pájaros de colores humanos. Cantan, beben té, se pintan el rostro con rojo ocre, se visten con plumas, cuentas, amuletos y se alinean para ser observados. Ellas los miran, desde la sombra, desde la distancia, y el juego comienza. Cada gesto, cada movimiento de ojos, cada sonrisa es una flecha lanzada. El objetivo, mantener la mirada de una mujer. Solo eso. Pero también, todo eso. No hay gritos, no hay empujones, solo ritmo, presencia, seguridad. Las mujeres eligen, siempre. Son ellas las que deciden quién se va con quién. Tocan la mano, y si hay conexión, pueden irse juntos directamente desde la danza. No importa si él está casado, no importa si ella también. Aquí no se mide la fuerza del hombre por su músculo, sino por su magnetismo. Y en esa pista de tierra, el cuerpo habla más que cualquier palabra. No tienen muros, ni de barro, ni de piedra, ni de palabras. Los fulani no creen en encierros, ni físicos, ni emocionales. Para ellos, construir una pared es una forma de debilidad, una barrera que se levanta por miedo a perder. Y el miedo, aquí, no guía la vida, la limita. No necesitan cercas para proteger a sus familias, ni puertas cerradas con llave para sentirse seguros. Su fuerza no está en la altura de las murallas, sino en el respeto que se respira dentro del campamento. Su código no se escribe en decretos, sino en la forma en que se miran, se acercan y se alejan sin romper lo que importa. Cada tienda está hecha para abrirse, para doblarse, para desaparecer cuando llegue el momento. Porque nada es tan valioso como la libertad de poder marcharse sin mirar atrás. Y cuando no hay muros, tampoco hay posesión. Nadie se queda porque no puede salir. Se queda quien quiere. Y eso cambia todo. Aquí, el hogar no es un sitio que te encierra. Es un espacio que te deja respirar. Y el amor, igual. Si necesitas cerraduras, es que no es verdadero. Aquí no se grita. No hace falta. Una ceja levantada, un pestañeo lento, una inclinación de cabeza, y todo está dicho. Entre los fulani, el lenguaje no vive solo en la boca, vive en el cuerpo, en el ritmo de los pasos, en el silencio entre dos miradas, en la forma en que alguien se sienta o se pone de pie. Y el que no sabe leerlo, no entiende nada. No hay grandes discursos ni promesas eternas. Hay danza, hay ritual. Hay repeticiones que parecen juego, pero son código. Cada movimiento tiene intención. Cada pausa tiene peso. Desde la forma en que el hombre se maquilla hasta cómo mueve los labios al bailar, todo comunica deseo, respeto, decisión. La palabra se guarda para lo esencial. Todo lo demás lo dice el cuerpo. Una mirada larga puede ser una propuesta. Un giro de hombros, una despedida. El silencio, aquí, no incomoda, informa. No es vacío, es mensaje. No hace falta vivir en el desierto para entenderlos, ni caminar tras el ganado por kilómetros. Basta detenerse y mirar con otros ojos. Lo que los fulani hacen no es una rareza lejana. Es un espejo que nos muestra lo que hemos olvidado. Ellos no tienen prisas, pero no pierden el tiempo.
No acumulan cosas, pero acumulan momentos. No se gritan amor eterno, pero se miran con verdad. En un mundo que nos empuja a correr, a tener más, a controlar todo, ellos simplemente respiran, se mueven, escuchan el viento, leen los cuerpos, honran la libertad del otro como si fuera sagrada. Y quizás eso es lo que más falta nos hace. Recuperar el silencio, el espacio, el respeto. Entender que no todo vínculo necesita ser encerrado, que no todo compromiso necesita afirmarse, que a veces estar presente vale más que prometer quedarse. Los Fulani no tienen castillos ni grandes ciudades, pero tienen algo que muchos han perdido: dignidad tranquila, belleza vivida, libertad compartida. Y eso, aunque no se vende ni se mide, es una forma de riqueza que el mundo moderno haría bien en recordar.